Sistema cardiovascular, primera parte. Dentro de las generalidades del sistema cardiovascular es importante decir que el sistema cardiovascular se encarga del transporte que lleva sangre y linfa hacia y desde los tejidos. Como su nombre lo indica, está constituido por un corazón y por unos vasos sanguíneos. Por lo tanto, el corazón es una bomba de sangre a través del sistema arterial con alta presión y la sangre retornará al corazón con ayuda de presión negativa dentro del tórax durante la inspiración y por la compresión venosa por parte de los músculos estriados esqueléticos. La sangre impulsada desde el corazón alcanza con rapidez el sistema microvascular sanguíneo, donde ocurre el fenómeno de intercambio entre la sangre y los diferentes tejidos de la economía corporal. La mayor parte del filtrado sanguíneo vuelve a la sangre por el extremo distal o venoso de los capilares sanguíneos y el líquido restante entra en los capilares linfáticos en forma de linfa y regresa nuevamente a la sangre a través del sistema de los confluentes yúgulos subclavios. Las arteriolas son vasos sanguíneos que regulan la cantidad de sangre que ingresa en las redes capilares y junto con las vénulas postcapilares forman lo que denominamos el lecho microvascular. Es importante entender desde el punto de vista histofisiológico que el sistema cardiovascular está compuesto por dos sistemas importantes: el sistema de circulación mayor o sistémico, que transporta sangre entre el corazón y los tejidos del organismo, y el sistema de circulación pulmonar menor, que transporta sangre entre el corazón y los pulmones. Como podemos ver en este gráfico, la bomba cardíaca tiene cavidades y esas cavidades se asocian a lo que denominamos grandes vasos. El lado derecho del corazón va a estar compuesto por la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y se asocia de manera directa con las venas cavas superiores y y con el tronco de la arteria pulmonar y las arterias pulmonares. A ese sistema lo llamaremos circulación menor o pulmonar, mientras que las cavidades izquierdas del corazón, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, se asocian con la arteria aorta y sus ramas principales y con las venas pulmonares. A ese sistema lo llamaremos sistema mayor o circulación sistémica. En este gráfico es importante que comprendamos la base fisiológica de estas dos circulaciones. Iniciando por el lado izquierdo del corazón, es decir, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, podemos ver que este lado se pinta de manera esquemática de rojo, porque maneja sangre con contenidos altos de oxígeno. Esa sangre muy oxigenada va a salir por la válvula aórtica hacia la arteria aorta y sus ramas, y esas arterias van a dirigirse a los diferentes órganos y sistemas corporales a través de arteriolas. Esas arteriolas ingresan al lecho microvascular. Ya mencionamos que el lecho microvascular está compuesto por arteriolas, capilares y vénulas. En este lecho microvascular ocurre el intercambio entre este lecho microvascular y el tejido conectivo de los diferentes órganos y sistemas. En ese sentido, aquí observamos que hay un cambio de color en el sistema esquemáticamente hablando. Significa que aquí la sangre que llegó siendo oxigenada va a salir poco oxigenada en el sistema de las vénulas. Por lo tanto, las venas van a manejar sangre poco oxigenada y las venas van a confluir en lo que llamamos las venas cava superior e inferior, que ya las acabamos de mostrar en el esquema de la derecha. Las venas cava superior e inferior van a llevar entonces al lado derecho del corazón sangre con poco contenido de oxígeno. Por lo tanto, la aurícula derecha le entrega esa sangre poco oxigenada al ventrículo derecho y la eyecta por el tronco de la arteria pulmonar hacia las arterias pulmonares, que la llevan entonces al circuito de baja presión o circuito menor o circuito pulmonar. Aquí también podemos ver que hay un cambio de color. ¿Por qué? Porque
A nivel de los alvéolos, la sangre recibe desde la atmósfera oxígeno nuevamente y se oxigena para llevarla a las venas pulmonares. Las venas pulmonares, por lo tanto, van a manejar sangre oxigenada con grandes cantidades de oxígeno que van a llevar a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, con esa sangre oxigenada, la lleva hacia el ventrículo izquierdo y ahí se cierra el circuito. Por lo tanto, debemos entender que nuestros dos circuitos son independientes, pero se comunican a nivel de las cavidades cardíacas. Ahora hay otro concepto importante desde el punto de vista del sistema cardiovascular y tiene que ver con los sistemas porta. Eh, para poder entender un sistema porta debemos entender un lecho microvascular convencional. Entonces, como mencionamos, el lecho microvascular está compuesto por arteriolas, capilares y vénulas. Ese es un sistema convencional. Una arteriola entrega sangre a capilares y los capilares le entregan sangre a una vénula. Ese es el sistema convencional. Pero cuando tenemos un sistema porta, aquí lo importante es entender que en algunas partes de la circulación sistémica, una vena o una arteriola se interpondrán entre dos redes de capilares, no entre una sola red capilar como es el sistema convencional que acabamos de hablar. En ese sentido, hay varios sistemas muy importantes que se verán en la histología funcional, como el sistema porta hepático, el sistema porta renal, el sistema porta hipotálamo hipoficiario. Entonces, en este esquema tenemos un ejemplo de sistema porta. Tenemos una arteriola que entra a un lecho capilar, luego va a una vénula. Si fuese un sistema clásico, iría de una vez a la circulación venosa, pero aquí no ocurre esto. Miremos que hay un segundo lecho capilar que se interpone entre dos vénulas. Puede ser entre dos arteriolas, que es como el sistema porta a nivel de los glomérulos del riñón. Entonces, en esta dirección es que debemos comprender qué es un sistema de lecho microvascular convencional y un sistema de un lecho microvascular porta, como este. Ahora sí entramos en materia con la histología del corazón en la primera parte y en la segunda parte se aborda lo que tiene que ver con vasos sanguíneos y capilares. Entonces el corazón, como ya lo mencionamos, es la bomba del sistema cardiovascular, se va a ubicar en el mediastino medio, lo rodea un saco fibroso muy resistente que se denomina pericardio fibroso, el cual también contiene los segmentos finales o iniciales de los grandes vasos que acabamos de mencionar, es decir, de la arteria aorta, la arteria pulmonar y de las venas cava superior e inferior. Eh, a través de ese pericardio, entonces, este corazón contenido dentro de él va a quedar firmemente adherido al diafragma y a los órganos vecinos que se encuentran en la cavidad torácica. Esta es una ubicación, digamos, esquemática de lo que va a ser nuestro corazón ubicado a nivel mediastinal. Entonces, él tiene una forma de puño cerrado. El vértice está ubicado hacia el lado izquierdo del tórax y va a tener una cara inferior o cara diafragmática, va a tener una cara derecha o superficie pulmonar, tiene una base, tiene una cara izquierda y una cara anterior. Si lo llevamos aquí, este sería el ápex, esta sería la cara anterior, este sería allá por detrás la base. Esta pequeña zona sería la cara o superficie izquierda o pulmonar izquierda y aquí tendríamos la cara o superficie pulmonar derecha. Aquí lo tendríamos contenido dentro del pericardio y miren que aquí estaría el diafragma y otras estructuras del mediastino que ayudan a esa adherencia, a esa fijación del corazón a través del pericardio con esas otras estructuras. Aquí tendríamos el timo, que estaría ubicado en la parte superior del corazón, y tenemos los grandes vasos. Aquí, por cómo está in situ las estructuras, no podemos ver todo. Tendríamos que girar el corazón para poder localizar el resto de estructuras. Entonces aquí tenemos la aorta con las ramas principales, es decir, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria
carótida, subclavia izquierda. Aquí tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior y tenemos pues sus tributarias, que son las yugulares internas y las subclavias derecha e izquierda. Esta región sería lo que llamamos el confluente yúgulo-subclavio, donde mencionamos hace un momento que la linfa se mezcla con la sangre. Aquí tenemos entonces una visión esquemática de un tórax con sus costillas, su esternón, sus diferentes cartílagos. Acá se alcanzan a ver las vértebras torácicas, pero aquí realmente lo que nos importa en este momento es ver aquí en verde lo que llamamos el mediastino. Aquí han disecado algunas estructuras para mostrar el mediastino, que es donde va a estar contenido nuestro corazón y nuestros grandes vasos en sus inicios. Acá en un corte sagital estamos observando entonces esas estructuras que son importantes para entender la localización del corazón y de los grandes vasos. Entonces, esta sería la cara anterior del tórax. La cara posterior, tenemos el esternón con su manubrio, su cuerpo y su apófisis sifoides. Ese sería el límite anterior del mediastino, ese esternón. Si nosotros vemos aquí hay una línea que correspondería a lo que es el borde del pericardio, por lo tanto, entre el borde del pericardio y el esternón estaría el mediastino anterior. Luego, donde está ubicado el corazón y los grandes vasos en sus inicios, rodeado por ese pericardio, es lo que conocemos como el mediastino medio, que es el que nos interesa en este momento. Y por detrás del pericardio estaría el mediastino posterior. ¿Cuál sería el límite del mediastino posterior? Eh, por detrás, por posterior, las vértebras torácicas. Ahí vemos de T1 hasta T12. Ahora, si nosotros miramos el tórax de arriba abajo, de superior a inferior, tenemos el borde del esternón, del manubrio, y esta línea imaginaria que une ese borde del manubrio esternal con la vértebra T1. Esto lo llamamos el opérculo torácico superior. Aquí hay otra línea imaginaria que es una línea horizontal que va desde el ángulo esternal, es decir, la zona que separa el manubrio del cuerpo del esternón y más o menos la vértebra T5. Esa línea imaginaria separa al mediastino en mediastino superior y mediastino inferior. Y el borde inferior del mediastino inferior sería el diafragma, que lo tenemos acá. Por lo tanto, el corazón se ubica en el mediastino medio y en el mediastino inferior, si lo vemos desde el punto de vista digamos, de posición anatómica y de reparos anatómicos. Ese corazón que acabamos de decir donde se ubica tiene 4 cavidades, ya las mencionamos, 2 aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos, derecho e izquierdo. En la salida de las cavidades, específicamente de los ventrículos, derecho e izquierdo, hay 2 válvulas que se llaman válvula pulmonar y válvula aórtica. Esas válvulas impiden que la sangre, una vez se expulse del corazón, se devuelva, lo que llamamos flujo retrógrado o regurgitación, no existe. También estas cavidades van a estar separadas por unos tabiques, hay un tabique interauricular, hay un tabique interventricular que van a separar entonces el corazón en el lado derecho e izquierdo, que como mencionamos hace un rato en los gráficos esquemáticos, no son circulaciones que estén unidas, sino que cada una va por su lado. La circulación del lado derecho y la circulación del lado izquierdo no se mezclan, no hay cortocircuitos. El lado derecho, entonces, sin ese cortocircuito con el izquierdo, bombea sangre a la circulación pulmonar, mientras que el lado izquierdo bombea sangre a la circulación sistémica, como lo analizamos previamente. Aquí tenemos entonces un espécimen cadavérico de un corazón cortado para mirar estos reparos que acabamos de mencionar. Entonces, aquí tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Si ustedes miran, hay una pared, una división entre ellas, se llama el tabique o septum interauricular. Aquí tenemos el ventrículo del lado derecho y el ventrículo del lado izquierdo. El ventrículo del lado izquierdo es más grande que el del derecho, maneja más volumen.
Y aquí tenemos una división entre ellos, es lo que llamamos el septum o tabique interventricular. Algo que es muy importante aquí es que hay dos porciones en el septum o tabique interventricular. La porción más alta es delgada, es membranosa, por eso la llamamos septum membranoso, mientras que la porción más inferior es más gruesa, es más densa y es muscular. Por tal razón la llamamos el septum o tabique muscular. Entonces repitamos, hay dos porciones en el septum interventricular, la porción membranosa y la porción muscular. Aquí también es importante ver esta región que separa aurículas de ventrículos, lo llamaríamos el septum o tabique auriculoventricular. Él tiene unas estructuras de las cuales una muy importante y muy relevante son las válvulas auriculoventriculares, que son dos. La del lado derecho tiene tres cúspides, por eso la llaman la válvula tricúspide, y la del lado izquierdo se llama válvula mitral o bicúspide, precisamente porque tiene dos valvas. Aquí tendríamos las mismas estructuras, solo que estamos viendo desde otra posición en el corazón. Aquí tendríamos entonces las cavidades auriculares derecha e izquierda con su septum interauricular, los ventrículos derecho e izquierdo con la porción membranosa, que sería esta, y la porción muscular, que sería esta, el septum interventricular. La válvula del lado izquierdo, que sería la mitral, y la válvula del lado derecho, que sería la tricúspide. Esa anatomía es como la básica. Evidentemente, cuando uno ve la anatomía del tórax con más profundidad, pues ve otros reparos y otras estructuras, pero para histología funcional esa es una anatomía más o menos importante. Ahora, otras estructuras importantes son el miocardio, que es lo que en histoembriología se llamaba el músculo estriado cardíaco. Acá deberemos volverlo a estudiar. Y otra estructura muy importante es lo que llamamos el esqueleto fibroso cardíaco. El esqueleto fibroso está entre lo que es aurículas y ventrículos y está constituido por varias estructuras. Los anillos fibrosos que están a nivel de los orificios de las válvulas, constituidos por tejido conectivo denso y regular. Tenemos los dos trígonos los dos trígonos fibrosos unen los anillos entre sí. Y tenemos la porción membranosa de los tabiques que acabamos de mencionar, el del interauricular y el interventricular. Ese sitio del esqueleto fibroso es importante para la inserción de las válvulas, de estas válvulas cardíacas y de las valvas en específico de estas válvulas. También es un punto importante de fijación para el miocardio auricular y ventricular, y también actúa como un aislante eléctrico que impide que los impulsos que pasan desde las aurículas hacia los ventrículos sean unos impulsos eléctricos anómalos. Esos impulsos eléctricos tienen que ver con el sistema de conducción eléctrica, que es otra parte importante de de las generalidades anatómicas e histológicas funcionales del sistema cardíaco. El sistema de conducción está encargado de iniciar y propagar el impulso eléctrico para que el corazón se despolarice, y por lo tanto esa despolarización se traduce en la contracción del músculo cardíaco. ¿De qué está constituido ese sistema de conducción? De las que llamamos las fibras de Purkinje, que se organizan en lo que llamamos los nodos y los tractos de ese sistema de conducción eléctrica. Esas fibras de Purkinje son cardiomiocitos que han sido modificados para que inicien y propaguen ese impulso eléctrico con rapidez a través de toda la masa cardíaca. También tenemos los vasos coronarios, son tres vasos importantes, que son las arterias coronarias derecha e izquierda, y una gran vena que es tributaria de todas las venas cardíacas, que se llama el seno coronario. Entonces, en este esquema anatómico tenemos el esqueleto fibroso. Entonces dijimos que está constituido por
cuatro anillos. Aquí tenemos el anillo fibroso de la válvula mitral, el anillo fibroso de la válvula tricúspide. Aquí podemos ver por qué se llaman tricúspide y mitral. La tricúspide tiene tres valvas, mientras que la bicúspide o mitral tiene dos valvas. ¿Por qué la llaman mitral? Porque al verla desde superior es como si miráramos la mitra de los obispos. Aquí tenemos también el anillo fibroso de las dos valvas, de las válvulas que se llaman válvulas semilunares, es decir, las válvulas que van a darle paso a la sangre desde los ventrículos hacia los grandes vasos tronco pulmonar y arteria aorta. Entonces tenemos un anillo fibroso para la válvula aórtica y un anillo fibroso para la válvula pulmonar. Ahora, si ustedes miran, hay unas estructuras fibrosas que están uniendo esos anillos entre sí. Es lo que conocemos como los trígonos. Entonces hay un trígono derecho y un trígono izquierdo que unen a esas válvulas entre sí. Ahora aquí tenemos el sistema de conducción eléctrico, que como mencionamos también es muy importante desde el punto de vista de anatomía e histología funcional cardíaca. Entonces, está constituido por unos nodos y unos tractos. Entonces, aquí tenemos el nodo sinusal, luego está el nodo aurículo-ventricular, luego está el haz de His, y el haz de His después se bifurca en dos ramas, la rama izquierda del haz de His y la rama derecha de las de His, cada una va dirigida hacia la masa de cada uno de los ventrículos. Si ustedes observan, el haz de His está en la porción membranosa del septum interauricular e interventricular, mientras que las ramas derecha e izquierda de las de His se dirigen por el septum muscular, por la porción muscular del septum interventricular, que eso es importante. Y otra cosa que vemos acá es que el sistema de fibras de Purkinje está ubicado por debajo de la capa más interna del corazón, que llamaremos endocardio en un momento. Entonces, es subendocárdica la posición de ese sistema de Purkinje. Acá estamos viendo otros dos corazones desde otras caras. Este lo estamos viendo desde la cara anterior y este desde la cara posterior. Y es para que recapitulemos los grandes vasos y los vasos coronarios que acabamos de mencionar. Entonces aquí estaría la arteria aorta con sus cuadrado y sus tres ramos principales, tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Aquí tenemos el tronco de la arteria pulmonar y la arteria pulmonar derecha e izquierda, vena cava superior y vena cava inferior. Y lo que podemos ver acá son los vasos coronarios. Entonces, van a haber dos vasos coronarios, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Aquí estamos viendo la salida de la arteria coronaria derecha y aquí la de la arteria coronaria izquierda. Ambas son ramas directas y son la primera rama de la arteria aorta. Evidentemente ellas después van a emitir muchas otras ramas que en este momento no son de gran relevancia. Aquí viendo por la cara posterior del corazón, vemos las vena cava superior e inferior, pero estamos viendo ya las venas pulmonares. Recuerden los códigos de colores para pensar si ese vaso maneja sangre con grandes cantidades de oxígeno o pocas cantidades de oxígeno. Aquí hay un error en este dibujo y es que el tronco y las ramas pulmonares están pintando en morado. Eso solo es esquemático. El color correcto es azul, porque estas arterias llevarán sangre poco oxigenada hacia el sistema pulmonar. Entonces, deberían ir pintadas en azul en el esquema, pero aquí no lo hacen. Pienso que lo hacen de una manera esquemática para que separemos lo que es la arteria pulmonar de las venas cavas y no confundirnos. Y acá es algo importante que estamos viendo esta vena que también llega a la aurícula derecha, que es el seno coronario. Es la vena principal del corazón, obviamente tiene unas tributarias. Y aquí estamos viendo también estas serían ramas de esas coronarias que acabamos de mencionar. Entonces nos viene, hay una coronaria derecha y una coronaria izquierda.
Ahora, en materia ya histológica, debemos comprender que nuestro corazón tiene tres capas, tiene tres zonas desde el punto de vista histológico. Vamos a ir abordando cada una de esas capas. Es importante tener orientación en el espacio y para ello voy a usar un dibujo que sería este. Entonces tenemos, bien sea que entender las capas de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Lo correcto es de afuera hacia adentro, si empezamos a disecar el corazón, lo que no excluye que pueda hacer el estudio de adentro hacia afuera. Entonces, toda estructura o función que tenga que ver con corazón, pues su prefijo o sufijo es cardio. De manera que cuando hablemos de las capas de corazón, va a ser en sufijo cardio. Es decir, la capa externa del corazón se llama epi más el sufijo cardio, epicardio. La capa intermedia la llamamos miocardio precisamente porque es el músculo cardíaco. Y la capa interna la llamamos endo más el sufijo cardio, endocardio. Es decir, las tres capas son epicardio, miocardio y endocardio. Insisto, uno es libre de empezar adentro o afuera, pero lo correcto es empezar en el epicardio, que es como lo vamos a trabajar acá. Entonces el epicardio es la capa más externa del corazón, también es conocido como la capa visceral de la serosa pericárdica, ya más adelante hago una precisión ahí en ese sentido. Se adhiere a la superficie externa del corazón, está compuesta de un epitelio plano simple que se llama mesotelio, en este caso son células mesoteliales también llamadas, esas células epiteliales planas en un solo estrato, y un tejido conectivo que es principalmente compuesto por tejido adiposo. Es un tejido conectivo muy asociado a un tejido adiposo de tipo blanco o unilocular. Y algo que es muy importante dentro de este tejido es la aparición de los vasos que acabamos de mencionar, de los vasos cardíacos, es decir, de las arterias coronarias con todas sus ramas y del seno coronario con todas sus tributarias. Y también en este nivel encontramos los nervios del corazón que proceden de algo que se llama el plexo cardíaco, que tiene que ver con sistema nervioso autónomo de tipo simpático y de tipo parasimpático. Entonces estos vasos sanguíneos y estos nervios siempre van a estar rodeados por tejido adiposo. Ahora, el epicardio va a tener una reflexión en los grandes vasos y se va a convertir en lo que llamamos la capa parietal de la serosa pericárdica, eh, que es la parte interna del pericardio. Ya lo voy a mostrar gráficamente para que sea más entendible. Y hay un espacio entre lo que es la capa serosa y la capa, entre la capa serosa parietal y la capa serosa visceral de este pericardio, que contiene líquido, la conocemos como la cavidad pericárdica, y contiene un líquido que más o menos oscila entre 15 a 50 mililitros entre esas dos capas visceral y parietal, que se llama el líquido pericárdico. Ya lo mostraré para hacerlo más gráfico. Como acabamos de mencionar, tenemos el miocardio. El miocardio es la capa intermedia del corazón. Él está constituido por músculo estriado cardíaco, que se vio en histoembriología. Y aquí es importante que el grosor del miocardio es variable dependiendo de la cavidad que se asocia. Es más grueso el miocardio en los ventrículos que en las aurículas, pero es más grueso el miocardio en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho, precisamente por el tipo de fuerza que necesita para empujar la sangre hacia la circulación sistémica. Tiene más presión el lado izquierdo que el lado derecho del corazón por esa razón. Y la capa interna del corazón se llama endocardio y está constituida por endotelio, es decir, epitelio de corazón y vasos sanguíneos, y un tejido conectivo debajo de ese endotelio, al que llamamos tejido conectivo o conjuntivo subendotelial.
Luego viene una capa de tejido conjuntivo asociada a un músculo liso y una capa más profunda de tejido conectivo. Ya también lo vamos a mostrar, que se llama la capa subendocárdica. Y ahí es donde mencionaba hace un rato que va a asociarse el tejido del sistema de conducción eléctrico, es decir, las fibras de Purkinje estarían inmediatamente por debajo de esta capa profunda de tejido conectivo del endocardio, por lo que conocemos a ese sistema de fibras de Purkinje como sistema subendocárdico, porque está en esa profundidad del endocardio. Esta gráfica es muy al caso para que entendamos todo lo que estamos hablando. Entonces, el corazón tiene tres capas, de afuera hacia adentro: epicardio, miocardio y endocardio. De adentro hacia afuera: endocardio, miocardio, epicardio. Y aquí viene lo complejo. Si ustedes miran aquí, el epicardio tiene como esta línea clara, y a eso lo llamamos hoja visceral de la serosa pericárdica. Luego viene esto, es un espacio, la cavidad pericárdica. Y aquí viene el pericardio, pero aquí viene algo importante. El pericardio tiene dos hojas, una externa que se llama pericardio fibroso y es la que mencioné hace un rato en la anatomía cardíaca, y aquí está esta pequeña línea blanca que corresponde a la reflexión del epicardio, que es la que estaba diciendo hace un rato de forma teórica, que corresponde a la hoja parietal de la serosa pericárdica. Es decir, que el pericardio, si lo vemos como serosa, tiene dos hojas: parietal, que sería esta, y visceral, que sería esta. Y entre ellas dos está un espacio, que es la cavidad pericárdica, que está conteniendo al líquido que lleva el mismo nombre. El líquido pericárdico, recuerden, más o menos 15 a 50 mililitros. Entonces, si estudiamos con mucha precisión la histología, tendríamos que decir que el endocardio tiene varias capas, que el miocardio no tiene capas, que el epicardio tiene un tejido adiposo asociado al mesotelio, luego viene la cavidad pericárdica con el líquido, luego viene el mesotelio y luego viene el pericardio fibroso. Esa sería la forma idónea, la forma correcta de nomenclar a las reales capas cardíacas. Aquí estamos viendo un corte de un espécimen cadavérico anatómico. Entonces, capa externa de epicardio, luego viene la capa más gruesa e intermedia, que es el miocardio. Aquí es donde podemos ver que varían los espesores. Miren el ventrículo izquierdo, miren el espesor de miocardio, y miren el ventrículo derecho y miren el espesor de miocardio. Es muy distinto. Es más grueso el del ventrículo izquierdo. Y la capa interna va a ser el endocardio. Algo que es importante mencionar acá es que el endocardio también tapiza a las válvulas. Y aquí vienen los cortes histológicos. Entonces estos cortes, estos dos que vemos acá, nos están mostrando una tinción convencional, una tinción de rutina, nematoxilina y eosina. Y aquí es importante tener orientación. Entonces, esta sería la parte externa y esta la cavidad del corazón. Por lo tanto, si esto es afuera y esto es adentro, aquí tenemos el epicardio, la pared interna sería el miocardio y la capa interna sería el endocardio. Y miren que el endocardio está revistiendo también a las válvulas cardíacas. Ahora, si somos mucho más precisos, entonces aquí en el epicardio, que tenemos, esta línea que se ve acá sería el mesotelio, el epitelio de esa serosa que llamamos pericardio visceral. Y aquí tendríamos el tejido adiposo de ese epicardio, y miren que dentro de él que tenemos los vasos cardíacos, en este caso el seno coronario y una rama, por ejemplo, de una arteria coronaria. Luego viene el miocardio, que si ustedes recuerdan, pues tiene músculo estriado cardíaco con su histología que se debe estudiar en histoembriología. Y luego viene el endocardio. Ahora vemos aquí a la derecha un endocardio mucho más de cerca. Si ustedes notan, aquí no vemos núcleos y aquí sí. Claro, porque esto está a poco aumento y esto está a mayor aumento. Aquí está, por ejemplo, a unos 4x y aquí está más o menos a 40x. Entonces, ¿aquí qué vemos?
el endotelio, que es un epitelio plano simple asociado al corazón y a los vasos sanguíneos. Luego viene un tejido conectivo subendotelial. Luego viene un tejido conectivo denso más profundo y músculo liso. Y después viene un tejido conectivo más profundo que separa el endocardio del miocardio. Miren que aquí se ven ya cardiomiocitos. De esa manera sabemos cuál sería el borde del endocardio y su separación del miocardio. Las fibras de Purkinje entonces precisamente estarán por debajo de ese tejido conectivo denso profundo. Aquí tenemos ya el miocardio. Entonces ustedes recuerdan, el miocardio estaba compuesto de cardiomiocitos y tejido conectivo que hacía que esos cardiomiocitos se asociaran en fascículos musculares. Si ustedes recuerdan, el miocardio puede ser visto desde dos tipos de corte, longitudinal y transverso. Aquí tenemos un corte longitudinal y en el caso del corte longitudinal, pues los cardiomiocitos tienen una forma más o menos de Y. Miren acá, por ejemplo, este. Son cilíndricos, son pequeños y sus extremos tienen forma de Y. En algunos no lo veremos, como en estos de acá, pero en algunos otros sí, miren cómo se alcanzan a ver como las Ys. Ahora, el núcleo es central, podemos tener hasta dos núcleos en cada cardiomiocito, como es el caso, por ejemplo, de este, y van a estar unidos en sus extremos por estructuras llamadas los discos intercalares, que invito a todos a que hagan el repaso del músculo estriado cardíaco en los videos anteriores, en lo que tiene que ver con músculo, que es un tema de histoembriología. Entonces, estas estructuras que estamos viendo aquí un poco más oscuras, un poco más acidófilas, son los discos intercalares, que son los sitios de unión entre dos cardiomiocitos, tanto de forma lateral como de forma longitudinal. Ahora, hay tejido conectivo que une a los cardiomiocitos entre sí y se llama el endomicio cardíaco, y ahí encontramos células del tejido conectivo, también encontramos nervios, también encontramos eh, vasos sanguíneos para asociarse a esos cardiomiocitos. Ahora aquí estamos viendo la profundidad del cardiomiocito desde el punto de vista funcional, que es las sarcómeras. Si ustedes recuerdan, las sarcómeras es la unidad estructural y funcional del músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco. Si ustedes recuerdan, las sarcómeras tienen unas líneas y unas bandas. Una sarcómera está entre dos líneas o discos Z, que aquí los vemos, serían estos discos Z. Pues de ahí para adentro uno va diferenciando bandas. Entonces, esta primera banda, que precisamente en la mitad tiene el disco o línea Z, es lo que conocemos como banda I. Luego viene una banda densa que se llama la banda A, y en la mitad de la banda A está la línea M, que aquí la estamos viendo, y la banda H. La banda H es una banda más clara dentro de la banda A. Luego, de superior a inferior en esto, vemos que dos sarcómeras son separadas por mitocondrias, también tenemos los túbulos T, también tenemos inclusiones de glucógeno. Es decir, que dos sarcómeras no están, están unidas por el disco Z de manera transversal, pero longitudinalmente lo que tienen no es realmente uniones, sino se las separan organelos entre esas sarcómeras. Esta gráfica es para recordar un poco otro concepto de histoembriología, que es la forma en que se despolarizan los cardiomiocitos para contraerse. Entonces, como lo mencionamos hace un rato, las fibras de Purkinje son las encargadas de generar el impulso eléctrico y dirigirlo hacia los otros cardiomiocitos a través de esa continuidad de los discos intercalares que aquí los estamos viendo de manera esquemática. Entonces, el primer paso es la generación del impulso eléctrico por esas fibras de Purkinje. Segundo es el paso de ese impulso eléctrico hacia los cardiomiocitos convencionales. Eso lo logramos a través de corrientes de iones y de las uniones comunicantes o uniones en hendidura. Y aquí estamos viendo cómo para poder generar esa despolarización necesitamos una corriente eléctrica. La corriente eléctrica en el miocardio viene principalmente por sodio y por calcio, que son
dos cationes. Entonces uno tiene una carga positiva, el otro tiene dos cargas positivas. Aquí lo que vemos es que precisamente esa entrada de sodio y calcio hace que la membrana del cardiomiocito se vuelva más positiva. A eso lo llamamos despolarización. La despolarización en el cardiomiocito debe dirigirse hacia el túbulo T. Si ustedes recuerdan, el túbulo T es una invaginación de la membrana del cardiomiocito que entra en relación directa con las sarcómeras. Entonces aquí vemos el túbulo T y en esa luz del túbulo T hay calcio y hay sodio, el cual puede entrar por canales que son dependientes de voltaje. Estos cuatro, que este paso 4 es la entrada de calcio y de sodio a través de sus canales voltaje dependientes, que lo llamamos DHSR. Eso es para que repasen conceptos de primero. Este calcio que entra aumenta el calcio intracelular, el calcio citosólico, que queda pues disponible para que podamos producir la contracción. Pero también hay calcio dentro del retículo endoplasmático liso del cardiomiocito. El retículo endoplasmático liso en las células musculares se llama retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico. Hay una molécula dentro de la cisterna del retículo liso que se llama calsecuestrina, porque ella secuestra el calcio. Pero cuando hay la despolarización de la membrana del cardiomiocito, el calcio es liberado desde la calsecuestrina y sale al citosol gracias a unas moléculas que se llaman los receptores de rianodina. Esos receptores de rianodina son canales con compuerta de calcio, es decir, que dejan salir el calcio desde la calsecuestrina hacia el citosol. De tal manera que tenemos grandes cantidades de calcio que vienen desde el retículo y desde también la luz del túbulo T, por lo que tenemos gran disponibilidad de calcio en el citosol y ese calcio va a dirigirse a las sarcómeras. Y en las sarcómeras, si ustedes recuerdan, hay diferentes tipos de moléculas, dentro de ellas las troponinas, las cuales van a fijar el calcio para iniciar el proceso de contracción o puente cruzado entre actina y miocina, que es el paso número 8. Ese es el que permite que la sarcómera se contraiga y cuando toda la masa de sarcómeras de un cardiomiocito se contraen, pues el cardiomiocito se contrae. Esos son conceptos de histombriología que pues vale la pena que recordemos en histología del miocardio. Ahora, con respecto al corazón histológicamente hablando, también es muy importante recordar lo que llamamos válvulas cardíacas. Ya dijimos que son cuatro, dos se llaman válvulas auriculoventriculares y dos se llaman válvulas semilunares. Ya dijimos también que ellas quedan unidas por los anillos fibrosos al esqueleto fibroso del corazón. Ese esqueleto está hecho de tejido conectivo denso y regular, de manera que las válvulas quedan fijas al corazón. Ahora, desde el punto de vista histológico, ya habíamos mencionado que la válvula queda recubierta por el endocardio. Pero si miramos el interior de una válvula, tiene tres capas. Una que se llama fibrosa, una que se llama esponjosa y otra que se llama ventricular auricular, dependiendo de la válvula de la cual estemos hablando. Desde el punto de vista histológico, ¿qué contiene cada capa? Eso sí es importante para el estudio cardiovascular histológico. La capa fibrosa se ubica en la superficie ventricular de las válvulas AB, es decir, de la mitral y de la tricúspide, y en la superficie arterial de las válvulas seminolares, es decir, de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Esta capa fibrosa forma el centro de la valva y es una continuación directa del esqueleto fibroso, es decir, que está hecha de tejido conectivo denso y regular procedente de los anillos fibrosos. Como es un tejido conectivo denso y regular, su componente por excelencia es las fibras de colágeno y particularmente las fibras de colágeno tipo 1, que son el 75% de esa capa fibrosa. Y otro componente muy importante es las fibras de colágeno tipo 3, que si ustedes recuerdan se llaman fibras reticulares, casi un 25%, y un 1% de fibras elásticas. Quiere decir que esta capa es fuerte, por eso la llaman fibrosa. En las válvulas auriculoventriculares,
después hace una continuidad con algo que se llama las cuerdas tendinosas, que se asocian a unos músculos en el corazón que se llaman los músculos papilares. No es este momento profundizar en los papilares, pero sí le mostraremos un poco eso. Luego sigue la capa esponjosa. A ella la llamamos así porque el tipo de tejido conectivo que la forma es laxo. Si ustedes recuerdan, el tejido conectivo laxo tiene pocas fibras y tiene más sustancia fundamental y células. Esta capa se sitúa en el lado auricular o vascular de cada valva. Contiene fibras elásticas, fibras de colágeno en muchas menores proporciones, laxas, y una sustancia fundamental abundante. Eso es lo que le da el nombre de capa esponjosa. Como tiene esta constitución histológica, pues es una capa que sirve de amortiguamiento, de flexibilidad y plasticidad para las cúspides de esas válvulas. Y la tercera capa se llama ventricular versus auricular, eso depende de dónde esté ubicada. Y es contigua a la superficie ventricular o auricular de cada valva y tiene un revestimiento endotelial. Es decir, que debemos recordar el endotelio para poder entender esta válvula. ¿De qué está hecha? Pues de endotelio, tejido conectivo denso con fibras y laminillas elásticas, y es la capa que permite que la válvula tenga un movimiento de extensión y retroceso cuando hace la apertura y el cierre. Entonces acá estamos viendo de entrada algo anatómico para después entender lo histológico. Entonces aquí en corazón cortado, aquí estamos viendo por ejemplo la válvula mitral, es decir, la de dos cúspides. Y lo que quiero que vean es esto, que tenemos una estructura que después saca estas cuerdas. Entonces cada valva, desde una de las capas, si ustedes recuerdan, devolvámonos un momentico, eh, la fibrosa emite las cuerdas tendinosas. Entonces quiero que miren que son cuerdas que unen la válvula con estos músculos de acá. Eso se llaman los músculos papilares y están unidos al miocardio de los ventrículos. Cuando los músculos papilares traccionan, pues las cuerdas tendinosas jalan a la válvula y la abren. Eso es lo importante por el momento. Y aquí tenemos al lado derecho las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares están en la salida de la arteria aorta y en la salida del tronco de la arteria pulmonar. Por lo tanto, se llaman válvula aórtica y válvula pulmonar. ¿Por qué las llaman válvulas semilunares? Si ustedes miran la forma de la válvula, de la valva de cada válvula, estas son de tres cúspides, tienen forma de media luna. Por esa razón las llaman válvulas semilunares. Entonces, hay tres valvas, la derecha, la izquierda y la posterior, en cada una de las válvulas semilunares. Lo que quiero que miren también es esto, la forma que tienen de media luna. Por tal razón es comprensible que se llamen como se llamen, semilunares. Ahora viene algo que es importante y es como mencionábamos ahí, unas capas que tienen como un nombre depende. Entonces, si yo tomo una válvula semilunar, si ustedes miran, una de sus porciones está dando hacia la arteria y otra está dando hacia el ventrículo. Por lo tanto, aquí había una cara arterial y una cara ventricular. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de una válvula AB, ella tiene una cara que está dando hacia el ventrículo y una cara que está dando hacia la aurícula. Entonces, ahí es importante que con entrenamiento y con estudio nos familiaricemos con las caras de cada válvula, ya sea que sea semilunar, ya sea que sea aurículo ventricular. Y aquí tenemos un corte también anatómico que nos va a dejar ver esas porciones de una válvula auriculoventricular. Entonces, no olviden epicardio, miocardio, endocardio. Miren que el endocardio sigue y rodea a la válvula. Ahora, aquí estaría la cara auricular de esta válvula auriculoventricular y aquí estaría la cara ventricular. Eso para que entendamos este corte histológico. Miren las cuerdas tendinosas que ya dijimos que le pertenecen o son dependencia de la capa fibrosa de esa válvula y aquí estamos viendo los músculos papilares. Ahora sí podemos entender el corte histológico. Entonces aquí nos están diciendo que están tomando un cortecito
de esa válvula y aquí es donde vemos las capas. Entonces, tenemos tres capas, una fibrosa, una esponjosa y una capa auricular en este caso. Hay lado auricular, que sería este lado, y hay lado ventricular, que sería este lado. Los invito a que miren que hay endotelio ahí. Hay endotelio que reviste, vuelvo, insisto, las válvulas están recubiertas por endocardio, ¿cierto? Entonces, el endocardio deja pasar ese endotelio alrededor de la válvula, recubriéndola. Y aquí los invito a mirar es qué tanto colágeno vemos. Miren que aquí se ve muchísimo colágeno en esta región. La capa fibrosa precisamente se llama así porque se ven muchas fibras de colágeno. Pero miren acá que ya hay muchos espacios en blanco. Es decir, que reemplazo la cantidad de colágeno por sustancia fundamental. Entonces en la capa esponjosa priman las fibras elásticas. Miren que aquí se alcanzan a ver unas fibras como ondulantes y delgadas. Esas son fibras elásticas. Se pueden ver mejor en tinciones especiales para fibras elásticas. Y acá miren que nuevamente vemos las capas del endocardio. Vuelvo, insisto, acá es importante recordar que hay un endotelio, que hay un tejido conectivo subendotelial, una capa de tejido conectivo más profunda y algo de músculo liso. Y acá es importante también ver las fibras elásticas. Ven que ahí se alcanzan a ver algo de onduleante en esas fibras. Insisto, es mejor verlas con coloración especial a esas fibras elásticas. Entonces, es mandatorio en la histología funcional de una válvula que pensemos en las capas y también en los constituyentes histológicos de cada capa. Ahora, las valvas son normalmente avasculares, es decir, son, no poseen vasos sanguíneos, pero se pueden nutrir desde el torrente sanguíneo directamente, es decir, la sangre las nutre directamente desde las cavidades cardíacas. Ese proceso se llama imbibición. Hay pequeños vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, músculo liso, usualmente en la base de las válvulas tricúspide y mitral. Ya mencioné hace un rato en dónde. Y hay algunas células que se llaman intersticiales, que proceden de las células del endotelio, del endocardio y que mantienen la matriz extracelular, pues como ya vimos, hay fibras de colágeno, hay fibras elásticas, hay sustancia fundamental, y esos componentes vienen precisamente desde estas células intersticiales. Otra cosa que es muy importante desde la histofisiología cardíaca es entender cómo se regula la función cardíaca. Entonces, el miocardio es un músculo involuntario, es decir, que no se contrae por mi estímulo, sino se contrae sin estímulo directo por mi voluntad. Y ese estímulo viene del sistema nervioso autónomo. Si ustedes estudiaron en histoembriología sistema nervioso, recuerdan que el sistema nervioso tiene una subdivisión que se llama autónoma, que está constituida por tres componentes: el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Aquí, ¿cuáles nos atañen? Pues el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estos dos sistemas son los encargados de activar, regular la actividad eléctrica del corazón y por lo tanto la contracción de ese miocardio, y emitir esa función depende también de que el sistema nervioso autónomo se junte o estimule al sistema de conducción eléctrico, es decir, al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular, a las DIs, a las ramas derecha e izquierda de las DIs y a todas esas fibras de Purkinje que conforman esas estructuras. Por lo tanto, es indispensable que la actividad eléctrica cardíaca pues se inicie y se propague desde el sistema autónomo para que el sistema de conducción eléctrico funcione. Entonces, la contracción de un corazón inicia en las aurículas precisamente porque el marcapaso o quien marca la despolarización del corazón es el nodo sinusal que se encuentra en la pared de la aurícula derecha. Y cuando se contrae entonces las aurículas, se empuja la sangre hacia los ventrículos. Para eso que es importante que se abran las válvulas tricúspide y mitral. Y eso se logra pues gracias a la contracción ventricular que comienza en la punta del corazón
y empuja la sangre hacia la aorta y al tronco pulmonar. En ese momento, que es importante, que se cierren las válvulas auriculoventriculares y se abran las semilunares para que la sangre pueda fluir de ventrículas a los grandes vasos. Por lo tanto, debemos recordar nuevamente que para regular intrínsecamente la frecuencia de contracción, la fuerza de contracción es indispensable el sistema de conducción eléctrico cardíaco. Entonces, el sistema de conducción eléctrico cardíaco está constituido por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de Is con sus ramas derecha e izquierda y todas esas ramas que vienen desde el haz de Is y a nivel también subendocárdico auricular que se llaman las fibras pues de Purkinje que como ya mencionamos son subendocárdicas. Ahora, las células cardíacas musculares, los cardiomiocitos, eh, son un poco diferentes de los que están en los nodos de los demás. ¿Por qué? Porque tienen menos tamaño, menos fibrillas, eh, que como ustedes recordarán, pues están constituidas por actina y miosina, no tienen discos intercalares convencionales. El haz de sus ramas derecha e izquierda y las ramas subendoteliales tienen unos cardiomiocitos también modificados de mayor tamaño. Las células que forman esos fascículos de Purkinje son más grandes, sus miofibrillas son periféricas, sus núcleos son redondos y grandes, tienen discos intercalares convencionales, tienen gran cantidad de glucógeno. Es decir, que dependiendo lo que yo quiera hacer con mi cardiomiocito, pues tiene unos organelos y tiene una constitución histológica particular para producir la generación del impulso eléctrico y también para hacer que ese impulso eléctrico pase de unos cardiomiocitos a otros en lo que se llama sin sitio funcional. Entonces, es importante recordar eso. Aquí tenemos entonces ese sistema eléctrico, ya habíamos mostrado este gráfico simplemente para recordar nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de Is, rama derecha e izquierda de las de Is, y aquí estarían las ramas más subendocárdicas de ese sistema que es lo que conocemos como las fibras de Purkinje, que están hechas pues de cardiomiocitos modificados, como ya lo mencionamos. Aquí estamos viendo entonces un corte histológico de lo que sería un borde de esos, que contiene endocardio y el sistema de Purkinje. Entonces hagan de cuenta que una zona de estas la estamos viendo acá. ¿Cuál es la diferencia? Que esta tinción no está en hematoxilina y eosina, sino está en tricrómico. En tricrómico, como su nombre lo indica, yo veo en tres colores. Este particularmente es el tricrómico de Mason, y en el tricrómico de Mason el colágeno se ve azul, es decir, donde vean azul es porque hay colágeno. Entonces aquí que tenemos el endocardio, ¿sí? Y está el sistema subendocárdico. Aquí estaría entonces el miocardio convencional. Miren qué diferente es la tinción de estos cardiomiocitos a los de estos, que son los de las fibras de Purkinje. Y también quiero que miren el tamaño. Miren que estos de acá son más pequeños que estos. Las fibras de Purkinje tienen cardiomiocitos muchísimo más grandes. Otro dato acá es que miremos entonces qué tan teñidos están. Entonces, entre más miofilamentos de actina y miosina haya, el cardiomiocito se va a ver más rojo. Quiere decir que aquí las fibras de Purkinje no es que no tengan, miren que algo de rojo se ve, pero es más escaso. Mientras que aquí en estos cardiomiocitos convencionales vemos muchísimo, muchísimo más miofilamentos. Esos son datos importantes para comprender esta histología. Ahora, en ambos lados vemos discos intercalares, mírenlos aquí marcados con las flechas y aquí también los estamos viendo, miren que se ve unión entre unos y otros. Entonces, esos discos intercalares son muy similares en las fibras de Purkinje y en las fibras del miocardio convencional. Algo que debo acotar acá es que cuando yo digo fibra cardíaca, está hecha de muchos cardiomiocitos. No es como en el músculo estriado esquelético donde un solo, un solo rabdomiocito, una sola célula muscular estriada esquelética es una fibra. Acá son varios cardiomiocitos en sin sitio, uno detrás del otro, que forman una fibra. Por eso uno los ve como hacia longitudinalmente. Ahora, aquí estamos viendo el endocardio. Hasta acá
serían las capas del endocardio. Recuerden que vimos que tenía un endotelio, un tejido conectivo es un endotelial, una capa profunda de tejido conectivo denso y músculo liso. Entonces, hasta aquí, hasta acá sería el endocardio. Esto ya es miocardio. Pero hay dos zonas, el subendocárdico, que sería esta región, que es donde están las fibras de Purkinje, y el profundo, que es donde está el miocardio convencional. Entonces, esta gráfica es muy importante que la introviertan, que la repasen porque hace comprender dónde es la zona donde se dirige el impulso eléctrico, esta. Y debo pasar en sin sitio esa despolarización a toda la masa de cardiomiocitos para que al unísono se contraiga la masa auricular o ventricular dependiendo del tiempo de fisiología del ciclo cardíaco del cual se esté hablando. Eso obviamente se entiende y se comprende en la fisiología. Ahora, ya mencionamos que el sistema nervioso autónomo, componente simpático y parasimpático, son los encargados de regular esa función cardíaca. Entonces hay dos parámetros importantes que son fisiológicos, que son la cronotropía y la inotropía. La cronotropía tiene que ver con el tiempo en el cual con un minuto de tiempo, que tantas veces el corazón se despolariza y se contrae. Y la inotropía tiene que ver con la fuerza de esa contracción. Quiere decir que la cronotropía también pudiéramos llamarlo frecuencia cardíaca. La inotropía sí es un parámetro que tiene que ver con fuerza o en trabajo cardíaco, que eso se estudia en fisiología. Entonces, teniendo en cuenta que los dos sistemas o los dos componentes del sistema nervioso autónomo lo regulan esa función del corazón, pues es importante entender qué hace cada componente desde la histología funcional. Entonces, el componente parasimpático del sistema nervioso autónomo, representado por el décimo par craneal o nervio vago, tiene fibras que van a ir hacia los nodos sinusal y auriculoventricular, y también ramas que van a ir a las paredes de las arterias coronarias. En ese sentido son fibras posinápticas. Si ustedes recuerdan, el sistema nervioso autónomo tiene dos neuronas en sus componentes. Hay una neurona que se llama presináptica, cuyo soma está en el sistema nervioso central y su axón se dirige hacia un ganglio del sistema nervioso autónomo, donde está una segunda neurona con la que hace sinapsis la primera, y a esa segunda la llamamos la neurona posináptica. Entonces, estas neuronas posinápticas y sus prolongaciones son las que inervarán al corazón. Pues las fibras posinápticas, es decir, las de las neuronas, las segundas neuronas, van a ese nodo sinusal y ese nodo AB y a las paredes de las arterias coronarias. Y su neurotransmisor es la acetilcolina. Cuando hay tono parasimpático, que ocurre con la cronotropía y la inotropía, disminuye. Y también las coronarias se cierran, a eso lo llamamos vasoconstricción coronaria. Mientras que si el tono es simpático, en este caso están representadas estas neuronas por las astas laterales de la médula espinal en los niveles T1 a T6. Estas neuronas posinápticas con sus prolongaciones van a ir a los ganglios que se llaman paravertebrales cervicales y torácicos de la cadena simpática, que es otro componente importante que se debió haber estudiado en histoembriología. Y las fibras posinápticas de esta cadena, de estas neuronas que están en esos ganglios de la cadena simpática, terminan igualmente en los nodos sinusal y auriculoventricular y en las arterias coronarias en su pared. Pero van a ser antagonismo, es decir, hacen lo contrario con el neurotransmisor que es la noradrenalina. Si es antagónico, es la función opuesta al parasimpático, es decir, que aumentan la cronotropía y aumentan la inotropía y no cierran la arteria, sino la abren. Y ese fenómeno lo llamamos vasodilatación coronaria. Entonces, no solo el sistema nervioso autónomo puede regular la función cardíaca, hay otras moléculas que vienen desde otras regiones corporales que también lo pueden hacer. Por ejemplo, la glándula suprarrenal envía catecolaminas. ¿Cuáles? La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, que también tienen efecto sobre el corazón. Son efectos inotrópicos y no cronotrópicos positivos, es decir, aumentan la inotropía y la cronotropía.
El calcio también como ion, que ya vimos cuál era su función miocárdica, puede aumentar la fuerza de contracción el tiempo de contracción, es decir, aumenta la inotropía y la cronotropía. La hormona tiroidea, la cafeína, la teofilina, la digoxina tienen también efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. También tenemos los antagonistas de los receptores adrenérgicos, algunas drogas, por ejemplo, como el propanolol o los bloqueadores del canal de calcio, pues son opuestos a los que acabamos de mencionar, por lo tanto serán inotrópicos y conotrópicos negativos, es decir, disminuyen la inotropía, disminuyen la cronotropía. Finalmente, para terminar esta primera parte del sistema cardiovascular, pues tenemos que hay receptores ubicados en el corazón y en las paredes de los vasos sanguíneos que ayudan a regular esta función cardíaca. Y son diferentes tipos de receptores. Unos son de presión, los llamamos vasoreceptores. Unos son de volumen, también los llamamos volurreceptores. Y otros son o detectan con cambios de concentraciones de algunas moléculas, por lo que se llaman quimiorreceptores. Los vasoreceptores, ¿qué detectan? Por detectar presión, pues cambios en la presión arterial y están ubicadas en el seno carotillo y en el arco aórtico. Los receptores de volumen, los receptores detectan eh, cambios en la presión venosa central, es decir, en las venas cava superior e inferior, distensión en la pared cardíaca y su principal localización es en las paredes de aurículas y ventrículos, pero también en las paredes de las venas cava superior e inferior. Y los quimiorreceptores detectan concentraciones alteradas de oxígeno, de dióxido de carbono, cambios en el pH y se van a ubicar tanto en el cuerpo carotidio como en el cuerpo del arco aórtico. Cuando estos receptores sensan cambios en estos diferentes estímulos, es que emiten información al sistema nervioso central para que de tal forma el sistema nervioso central activa el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático para modificar entonces el comportamiento de esta bomba cardíaca. Con esto entonces damos finalización a nuestra primera parte.